Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado. Te damos gracias por darnos mucha gracia y por ponernos en la iglesia, donde hay palabra y el Señor está. Queremos vivir siempre en el Señor, permaneciendo en ti, sin apartarnos del Señor. Hasta que tú vengas, queremos guardar muy bien nuestra fe. Nos falta mucho, somos débiles, pero anhelamos mucho tu gracia y tu recompensa. Utilízanos preciosamente y siempre danos mucha sabiduría e inteligencia para que podamos vivir solamente para ti, siguiéndote a ti. Levanta nuestra fe débil y nuestra iglesia con tu palabra y tu gran poder. Haznos crecer más y más para que podamos ser fieles y usados por Dios. Hoy también queremos aprender muy bien tu palabra. Danos tu mucha gracia, paz, nueva fuerza y ánimo, y también consolación. Siempre necesitamos mucho recibir tu consolación y tu ánimo. Sin ti no podemos vivir en esta tierra que está corrompido y está lleno de pecado. Hay muchas tentaciones de Satanás. Siempre guárdanos y protégenos. Y también levanta la iglesia de Puerto Viejo y también todas las iglesias de Ecuador. Dales tu mucha fuerza, ánimo, gracia y paz a los misioneros, pastores y a los predicadores. Solamente confiamos en ti, Señor. Agradeciéndote, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Busquemos Job. Busquemos Job. Antes de Salmos está Job. Job. Capítulo 2, el versículo 7. Job, capítulo 2. El versículo 7. Antes de Salmos está Job. Job capítulo 2, el versículo 7. Les leo, del 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien? Y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hoy vamos a aprender sobre Job. Job era un hombre perfecto en su generación, como Noé. Él vivía en Uz, en la tierra de Uz, de hace 3.500 años. Él recibió muchas bendiciones de Dios y era muy rico.
el más rico en el oriente, y además, por muchas bendiciones de Dios, tenía muchas riquezas, muchos siervos y además muchos hijos. Él tenía los 10 hijos, los siete hijos y las 3 hijas. Pero de repente vino un gran sufrimiento. Él perdió todas sus riquezas y todos sus siervos, y además los 10 hijos murieron al mismo tiempo. Y además Job perdió su salud. Durante mucho tiempo le dolía demasiado, estaba muy enfermo. Se habría quejado: Dios, ¿por qué me pasa esto? No entiendo. ¿Qué mal he hecho? Dios, no entiendo. ¿Por qué me permite esto? ¿Por qué Dios quitó todas mis riquezas? ¿Por qué mató a todos mis hijos? ¿Por qué me hace estar enfermo? No puede entenderlo. Dios, yo tengo pecado, siento que no tengo pecado. O sea, nunca se quejaba, nunca. Así, por mucho sufrimiento, él habría dicho así ante Dios, quejándose. Pero Job, que tenía mucha fe, nunca pecaba con su labio ante Dios. De verdad, él tenía mucha fe. Somos muy débiles. A pesar de que tengamos un pequeño inconveniente, no le agradecemos a Dios. A veces nos quejamos ante Dios sin poder agradecerle a Dios. Hoy vamos a aprender sobre la fe de Job. Job, capítulo 1, el versículo 1. Job, capítulo 1, el versículo 1. Les leo. Hubo en tierra de Uz. ¿Dónde estará Uz actualmente? No sabemos exactamente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, él era muy bueno, ¿sí o no? Así dijo la Biblia. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sí, en el libro de la memoria de Dios, Dios escribe de esta forma, elogiándole a usted. Entonces, ¿sería bueno o no? ¿No? Sería muy bueno, ¿no? En Santo Domingo, ¿no?, había un hombre, un hermano llamado el hermano Jacinto, ¿no? Este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿sería muy bueno o no? Sería muy bueno, ¿no? ¿Cierto? Y la hermana también. En Santo Domingo de Ecuador había una hermana llamada Angie, ¿no? Esta hermana era, ¿no?, muy buena y recta, temerosa de Dios y apartado del mal. Es un gran elogio. Dios le está elogiando tal vez.
o Dios viéndole a usted se preocupa o se siente alegre. ¿Qué le parece? Creo que Dios les está elogiando. Job era muy bueno, muy bueno. Si Dios nos elogia de esta forma, sería muy bueno, ¿no? El versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos él tenía? 7, 10. Tener muchos hijos es ser bendecido por Dios. Ustedes también tienen hijos, hijas, ¿no? Es una gran bendición de Dios. Especialmente Job había recibido muchas bendiciones de Dios. El versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Si vemos aquí sale sobre las riquezas de Job. En esa época no había dinero. Los animales eran como el dinero. Era como el dinero. Entonces aquí mire, él tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 vacas y 500 asnas. Y además muchísimos criados, siervos. Por eso aquí dice, era aquel varón más grande que todos los orientales. De verdad, él era muy rico, ¿no? Sin embargo, él nunca era orgulloso, siempre era humilde. Le servía muy bien a Dios, teniendo mucha fe, y también era muy amable para todos. Y ayudaba mucho a los pobres y les trataba bien a sus siervos. Era muy bueno y amable. Y además, él siempre enseñaba muy bien la palabra de Dios a sus hijos. Y siempre se preocupaba por sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos habrían tenido pecados ante Dios. Por eso siempre él ofrendaba a Dios en holocausto para sus hijos. Era que Job siempre les hizo limpiar a sus hijos. Se preocupaba mucho debido a que sus hijos podrían tener pecados. Veamos el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecados mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De verdad, después de tener banquete, por si acaso sus hijos habrían tenido pecados. Por eso, ofrendaba a Dios en holocausto para sus hijos.
y les hizo limpiar. Siempre Job deseaba mucho que sus hijos crezcan bien en el Señor, en Dios. De verdad. ¿Era bueno o no? Era muy bueno. El versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea que un día vinieron, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios que sale aquí, ¿a quiénes indican? A los hijos de Dios. O sea, a los hijos de Dios. Mire, los hijos de Dios indican a los ángeles. O sea, si vemos en la Biblia, sale varias veces sobre los hijos de Dios. O sea, primero, los hijos de Dios pueden ser los salvos. Porque si vemos en Juan 1:12, los que creen en el Señor Jesucristo son los hijos de Dios, así dijo. Los hijos de Dios indican a los salvos primero. Y segundo, los hijos de Dios pueden ser los ángeles. Por eso, para distinguir bien, hay que ver, hay que leer, hay que revisar detalladamente para entender mejor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Los hijos de Dios que sale aquí indican a los ángeles. O sea, Dios tenía una reunión con sus ángeles. O sea, a veces o frecuentemente Dios se reúne junto con sus ángeles. Creo que los ángeles son los ángeles mayores. Entre los cuales vino también Satanás. Pero de repente un visitante malo apareció en la reunión de Dios. Vino también Satanás. Entonces alguien podría preguntar así: ¿qué pasó? ¿Satanás puede ir al cielo? ¿Puede estar delante de Dios? Sí puede. Sí puede. Mira aquí, Satanás apareció ante Dios y ante sus ángeles y participó en la reunión de Dios, ¿sí o no? A veces él aparece así ante Dios. Dios se lo permite. Job 1:7. Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Dios le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra, de andar por ella. De rodear la tierra y de andar por ella. O sea, significa que el diablo anda por todo el mundo. El diablo, ¿dónde trabaja? En la tierra. Toda la tierra es el sector del diablo. Y anda todo el mundo, por todo el mundo. Sin cesar, es muy diligente. Aquí marquemos, pongamos la cinta. Entonces, el diablo, ¿qué hizo? ¿Qué hace? Andando por todo el mundo, ¿qué hace?
Primero, hacerles ir al infierno a los no salvos. Y también hacerles hacer tropiezo a los salvos. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Perdón por interrumpirle. El hermano de Sonia podría escuchar el seminario abajo con su hija, por favor. Ajá, sí. ¿Alguien podría ayudarles? Por favor. Jordi, vaya. Ajá, sí, por favor. Porque es mejor. El seminario es mejor para ustedes. Ok. Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Les leo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Él le respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Así dijo, ¿no? Entonces, andando por todo el mundo, ¿qué hizo? Aquí dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él siempre anda buscando a quien devorar. O sea, siempre el diablo quiere devorarnos a nosotros, como león rugiente. Como un león que busca a quien devorar. De verdad, el diablo sin cesar nos acecha y de repente nos ataca. Él sabe sobre nuestro punto débil, porque siempre nos observa. ¿Qué le gusta? ¿Qué interés tiene? Quiere cometer este pecado. Entonces ya sabe y le ataca. Siempre el diablo nos molesta, nos ataca y nos hace caer. Volvamos. Job 1:8. Job 1:8. Job 1:8. Les leo. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué significa esto? Significa que Dios está elogiándole a Job ante Satanás. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Tal vez tú viste a Job
no hay otro como Él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Dios estaba elogiando grandemente a Job ante Satanás. Dios sabía sobre Job, Dios conocía muy bien a Job, sabía sobre su vida cristiana. Por eso le elogió grandemente. Asimismo, Dios sabe sobre su vida cristiana y sobre su buen corazón. Sabe cómo está haciendo bien la vida cristiana. ¿Con qué corazón escucha la palabra de Dios? ¿Anhela mucho recibir la gracia de Dios o no? ¿Desea mucho aprender la palabra de Dios o no? ¿Siempre se esfuerza en no pecar o no? ¿Siempre trata de hacer bien la vida cristiana o no? Sin falta, siempre participa en la reunión o no? ¿Todos los días lee la Biblia o no? Dios sabe todo. Si usted hace bien la vida cristiana, entonces Dios le elogiará grandemente. De verdad, está elogiándole a usted en la reunión de Dios, ante los ángeles y además ante Satanás. Pero si no hace bien la vida cristiana, entonces Dios se preocupa sin poder elogiarle a usted. Tampoco podrá elogiarle a usted ante Satanás. Si usted tiene pecado, sin dejarlo, si sigue pecando, entonces justamente el diablo le acusará ante Dios. Entonces Dios no podrá responderle nada a Satanás, porque no tiene palabra. Job 1:9. Job 1:9. Les leo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué significa esto? El diablo, sin razón, estaba acusándole a Job ante Dios. Dios, tú le diste muchas bendiciones a Job. Por eso Job le sirve bien. Pero quita todas las riquezas de Job. Entonces él realmente le insultará y se quejará. Él te insultará a ti y se quejará. Pruébalo. Veamos el versículo 12. Dios, ¿qué le dijo a Satanás? Veamos. Dijo Jehová a Satanás: he aquí,
todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Dios le dijo: bueno, entonces, pruébalo. Quita, yo te permito quitar todas las riquezas de Job. Vamos a ver si Job me insulta o no. Se queja o no. Pero, aquí dice, solamente no pongas tu mano sobre él, pero no toca el cuerpo de Job. No te permito eso. Entonces, después de escucharlo, Satanás salió de delante de Dios y vino a Job. Vamos a ver. El versículo 13. De repente sucedió algo malo. Le sucedió algo malo a Job. El versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué le pasó? De repente Job perdió todas sus riquezas, todos sus siervos, y además sus 10 hijos murieron, ¿cierto? Job, ¿cuánta tristeza habría sentido? ¿Cuánto se habría asustado? No podemos imaginarlo. Aunque él hubiera perdido solo a un hijo, se habría sentido muy triste, pero él perdió a todos sus hijos, ¿sí o no? Si usted pierde todas sus riquezas y su casa, entonces, ¿cómo se sentirá? Se sentirá muy triste, ¿no?
y estará muy desmayado, ¿cierto? Se pierde sus riquezas, su casa, ¿no? Y todo lo que usted tiene, estará muy desmayado. Y además, si su hijo muere o su hija, entonces, ¿cómo se sentirá? Se sentirá demasiado triste y llorará mucho durante toda su vida, durante muchos días. Siempre vivirá sintiendo mucha tristeza durante toda su vida, ¿sí o no? Job habría insultado a Dios, quejándose. Dios, ¿por qué me permite esto? ¿Qué mal he hecho? Creo que no tengo pecado. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucedió esto? No entiendo, Dios. Es una prueba para mí. ¿Por qué me prueba esto? Se habría quejado, pero él nunca se quejaba a Dios. El versículo 20. El versículo 20. Les leo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. O sea, de verdad, él se sentía muy triste, de verdad. Estaba muy desmayado. Job se levantó y rasgó su manto. Rasgó su manto. ¿Por qué? Por mucha tristeza. Y rasuró su cabeza. Por mucha tristeza. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dijo, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. El versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Si vemos aquí, podemos ver sobre buena fe de Job. Primero, Job sabía que Dios le bendijo y le dio todo. Y también Dios se lo quitó. Sus riquezas. Se las quitó sus riquezas. Aquí dice, y Jehová dio, y Jehová quitó. Entonces, él siempre le agradecía a Dios, recibiendo las bendiciones de Dios. Él sabía muy bien que Dios le dio las bendiciones, las riquezas y la paz, y también sus hijos. Nosotros también tenemos que entenderlo. Todo lo que tenemos y disfrutamos no son de nosotros, sino del Señor. Sus riquezas no son de usted, sino que Dios se lo dio, se las dio. De verdad. No piense que es suyo, sino que Dios le dio bendiciones y gracia. Dios podría quitar sus riquezas. Dios podría quitarle
sus riquezas. Pero no puede quedarse nada porque es de Dios. Y Dios lo quitó. Aquí el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Y también él sabía que nació, vino a este mundo con las manos vacías. Y saldrá con las manos vacías. Dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Job sabía sobre la vida que es vanidad, ¿cierto? Vinimos de Dios con las manos vacías e iremos a Dios también con las manos vacías. Job sabía seguramente sobre esta verdad, ¿sí o no? Volveré allá. Él sabía sobre el propósito de su vida y sabía que él vino de Dios y va a Dios, ¿sí o no? Por eso solamente está glorificándole a Dios. Estaba glorificándole a Dios. Y Jehová, ya sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, tenemos que aprender sobre la fe de Job. ¿Quién nos hizo nacer en el mundo? Dios. ¿De verdad? Hemos nacido con las manos vacías. Sin embargo, tenemos muchas cosas, ¿sí o no? En la casa hay muchas cosas, en nuestra casa hay muchas cosas, ropas, cosas, riquezas. ¿Quién nos dio estas cosas y las riquezas? Dios nos dio. ¿Y quién nos dio trabajo? Dios se nos dio. Dios nos dio esto. ¿Quién nos dio nuestros hijos? Dios nos dio. Ya, sabiéndolo, siempre tenemos que agradecerle a Dios. Sin Dios no existe este mundo. Tampoco nosotros. Cuando Job tenía muchas riquezas, siempre le agradecía a Dios. Cuando perdió todo, también. Solamente estaba agradecido con Dios. Tenía buena fe. Job 1:21. El versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Job pecó o no pecó? No pecó. Entonces, el diablo, en este momento, ¿cómo se habría sentido? Pues, ¿se habría sentido bien o mal? Mal, muy mal. Muy mal. Se sentía muy mal. ¿Por qué? El diablo deseaba mucho que Job caiga e insulte a Dios y se queje. Pero Job guardó su fe. Nunca pecó con su boca. Por eso, el diablo se enojaba mucho con Job.
otra vez apareció ante Dios. Job 2:1, capítulo 2:1. Job 2:1, les leo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa, otra vez el diablo apareció ante Dios. Entonces, si vemos aquí, podemos entender que el diablo puede entrar en el cielo y aparecer ante Dios, ¿sí o no? Otra vez, Dios elogió grandemente a Job ante Satanás, ¿sí o no? Aquí dice el versículo 3, en la parte de la mitad, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Tú le acusaste a Job ante mí sin motivo, pero él guardó su fe. Todavía retiene su integridad. Él guardó su fe. ¿Has visto sobre la fe de Job? Así es Job. Es muy bueno, perfecto y recto. Temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Por qué tú causas a Job continuamente ante mí? Otra vez, Satanás le culpó a Job ante Dios. El versículo 4, respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, esta vez tocas el cuerpo de él, quitas la salud de él. Entonces, realmente esta vez él te insultará. Pruébalo. Otra vez le acusó a Job ante Dios. Dios le permitió. Se lo permitió. Vamos a ver Job, el versículo 6, 2:6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. He aquí, él está en tu mano. Bueno, entonces, yo te permito eso. Entonces, toca el cuerpo de Job. Puedes quitar la salud de Job, pero más guarda su vida. No lo mata, no lo mata. O sea, no lo mata, le mandó, ¿sí o no?
Al principio, Dios le permitió quitar las riquezas y todo lo que Job tenía, pero le mandó no tocar a Job. ¿Sí o no? El diablo no podía tocar a Job, no podía tocar el cuerpo de Job, ¿sí o no? Esta vez, Dios le permitió tocar a Job y quitar la salud de Job, pero no le permitió quitar la vida de Job. No lo mata, más guarda su vida. ¿Qué lección podemos tomar? Mire, Dios le estaba guardando a Job. Asimismo, Dios nos guarda y nos protege. Aunque el diablo quiera matarnos a nosotros, no puede tocarnos. ¿Por qué? Dios no le permite tocarnos. Si Dios no le permite tentarnos, entonces el diablo nunca nos puede tentar. ¿Lo sabe? Siempre Dios le da límite. Hasta aquí puede tocarle a él. Hasta aquí puede tocarle a ella. Pero ahí no más. No más. Si no, yo te mato. Dios es muy... Dios es todopoderoso, ¿no? Solamente el diablo puede atacarnos cuando Dios nos permite. Cuando Dios le permite al diablo tocarnos. Si pecamos y si no arrepentimos, entonces Dios puede permitirle al diablo tocarnos. Es cierto. Entonces el diablo nos toca. Entonces no sucederá algo malo. De verdad. Mire, imagínese. El diablo es muy cruel. No tiene ninguna misericordia. Salió de delante de Dios y rápidamente vino a Job. Y mató a sus hijos cruelmente. Y además, a todos sus siervos. De repente le sucedió grandemente algo malo a Job. Perdió todas sus riquezas, a todos sus hijos y a todos sus siervos. El diablo es muy cruel. Si vemos aquí, ya Dios le permitió al diablo tocar el cuerpo de Job. Ya vamos a ver. Él salió de Dios y rápidamente llegó a él y le tocó. Estaba muy enfermo Job. Le dolía todo su cuerpo. Así, él es muy cruel. Vamos a ver, Job 2:7. Job 2:7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió. De inmediato le hirió a Job, ¿sí o no? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió. Es muy rápido, ¿sí o no? Es muy rápido. Mire, Corea está extremo de Ecuador, ¿no? Para ir a Corea hay que tomar 2 veces en avión y demorará unas 30 horas. Está muy lejos, ¿no? Para mí, para ir a Corea demora unas 30 horas. Pero para el diablo, para Satanás,
No demora nada. Muy rápido. Después de un rato está en Corea. Mire, Dios está en todo lugar, ¿sí o no? Porque es más grande que todo el universo, ¿sí o no? Pero Satanás es pequeño. Pero anda corriendo, corre rápidamente. ¿Cuánto demorará de Ecuador a Corea para el diablo? ¿Un segundo? No demora mucho. Un segundo, menos de un segundo. Corre rápidamente. Así es. Dios es todopoderoso y grandísimo, está en todo lugar. Y Dios es más grande que todo el universo, ¿cierto? Pero el diablo no es como Dios, pero corre rápidamente. Sus pies no se ven, porque es muy rápido. No se ven sus piernas, porque corre rápidamente. Mire, aquí mire. El versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió. De inmediato vino a Job y le hirió, ¿sí o no? Con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. De verdad, desde la cabeza y hasta los pies de Job, todo su cuerpo le dolía mucho porque el diablo le hirió. Entonces imagínense, así el diablo, que es muy cruel, puede atacarnos y herirnos. Sin embargo, ¿por qué no sucede nada? ¿Por qué? El Señor nos guarda. Si usted tiene, entonces mire, ¿por qué usted no tiene una prueba como la prueba que Job tenía? Porque usted no es como Job, no tiene buena fe como Job. Por eso Dios no le da tal prueba. Pero si tiene mucha fe, le podría suceder algo malo por una prueba de Dios. Pero Dios no nos permite tal prueba, porque somos débiles. Dios lo sabe. Si tenemos tal prueba y no sucede algo malo como las aflicciones que Job tenía, entonces nos quejaremos y nos desmayaremos. No podríamos hacer la vida cristiana, ¿sí o no? Por estar muy desmayado, tal vez. Busquemos Primera de Juan 5, 18. 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 Les leo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ya sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿a quiénes indican? Todo aquel que ha nacido de Dios. ¿Ah? ¿A los salvos o a esos?
indican, ya otra vez veamos, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿A quiénes indican? Indican a los salvos. A los salvos. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque, mire, no queremos pecar, ¿sí o no? No practica el pecado. No significa que nunca pecamos. Sí podríamos pecar por nuestro punto débil, pero no practica el pecado. Significa que el salvo no desea pecar. No quiere pecar grandemente, ni a propósito, pero podría equivocarse y pecar. ¿Sí o no? Por su punto débil, por su pecado por naturaleza. Por el pecado por su naturaleza. Pero aquí dice en la parte de la mitad, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿A quién indica? Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿A quién indica? Indica a Jesucristo que nos guarda. Ya Jesucristo nos guarda, nos protege. Por eso, y el maligno no le toca. ¿A quién indica el maligno? A Satanás. ¿Satanás puede tocarnos o no? No puede tocarnos. ¿Por qué? Jesucristo no le permite. Entonces, Él nunca puede tocarnos. Sabiéndolo, nos sentimos gozosos, ¿sí o no? Y le agradecemos a nuestro Señor, que es todopoderoso, ¿sí o no? El diablo nunca puede tocarnos. ¿El diablo quiere matarnos o no? ¿Quiere atacarnos o no? Sí, desea mucho. Sin embargo, Él no puede tocarnos. ¿Por qué? El Señor Jesucristo siempre nos guarda y nos protege. El diablo le hirió a Job, pero no podía matarle a él, porque Dios no le permitió eso. Pero cuando Dios le permitió tocar el cuerpo de Job, de inmediato le hirió, le lastimó, ¿sí o no? Fuertemente, sin tener misericordia. Si usted peca sin cesar, y si se aleja del Señor, y se va al mundo pecando, y se queda en el mundo, entonces el diablo podría tocarle a usted. Podría dañarle a usted. ¿Por qué? El Señor lo permite, se lo permite. Así es el castigo de Dios. Pero si usted siempre vive para el Señor, centrándose en la iglesia, entonces siempre el Señor le protegerá y le guardará. El diablo nunca podrá tocarle ni dañarle. No se preocupe. Job 2:8. Job capítulo 2, el versículo 8. Job 2:8, les leo. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar
cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Ya, si vemos aquí el versículo 8, tomaba Job un tiesto, se usa tiesto, un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. ¿Por qué? Por picazón en todo su cuerpo, ¿no? Le picaba mucho, demasiado, y también le dolía todo su cuerpo. Estaba sufriendo demasiado por una enfermedad muy fuerte. Y también estaba muy flaquito. Antes era muy rico y tenía muchos siervos y muchas riquezas. Pero él perdió todo y hasta su salud. Y todos sus siervos se apartaron de él, dejándole a él. Cuando él tenía muchas riquezas, muchos le seguían. Pero cuando perdió todo, ya todos se alejaron de él. Y además estaba muy mal y bien flaquito. Por eso, su esposa también se sintió muy triste viéndole a él. Por eso dijo: maldice a Dios y muérete, sería mejor. ¿Por qué tú vives? Sería mejor morir. Maldice a Dios y muérete. Mire, ya tal vez por sentir mucha tristeza, la esposa de él habría dicho así, pero era gran culpa ante Dios. Y imagínese, detrás de ella, ¿quién estaba? Satanás estaba, Satanás. 100% estaba Satanás al lado de ella, de verdad. Mire, maldice a Dios y muérete. Es la palabra del diablo, ¿sí o no? El diablo le dio esta palabra a la esposa de Job. Maldice a Dios y muérete. Era la palabra del diablo. En este momento, el diablo estaba al lado de ella. Pero Job nunca pecó, aunque perdió su salud y estaba muy enfermo y estaba sufriendo demasiado mucho. Sin embargo, nunca pecó con su boca ante Dios. El versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Significa que tu palabra es como una mujer muy necia. Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Hemos recibido muchas bendiciones de Dios. Dios nos bendijo. Entonces, no es que solamente Dios nos bendijo, sino que Él puede darnos maldiciones. Job sabía muy bien que Dios puede maldecirle y también bendecirle. Siempre queremos recibir muchas bendiciones de Dios, ¿sí o no? Solamente pensamos que Dios nos dará bendiciones. Pero si no sucede algo malo a nosotros, no le agradecemos a Dios.
no lo entendemos. Dios, no entiendo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Tengo algún pecado? ¿He hecho mal? ¿Por qué Dios me permite esto? No entiendo, no puede entender su voluntad. O sea, de verdad, no lo entendemos. ¿Por qué? Pensamos que solamente Dios nos bendecirá. También Dios puede darnos alguna prueba o algún castigo si tenemos pecados. Realmente nos podría suceder algo malo. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job tenía mucha fe y sabía que Dios puede maldecirle a Job. En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, Job pecó o no. O sea, nunca pecó. Tenía fe, mucha fe o no. Tenía mucha fe, de verdad. Creo que durante mucho tiempo estaba muy enfermo, más de un mes. Los tres amigos de Job le visitaron a Job porque querían darle muchas consolaciones con buenas palabras, pero Job estaba muy enfermo, estaba bien mal. Por eso los tres amigos no tenían palabras para consolarle. No podían consolarle nada durante una semana. Sin hablar nada, ellos estaban con Job durante una semana. Entonces, Job estaba enfermo más de una semana. Creo que más de un mes. ¿Cuánto le habría dolido? ¿Cuánto estaba enfermo? Los tres amigos no podían hablar nada, viéndole a Job que estaba muy enfermo. De verdad, Job estaba sufriendo demasiado. Sin embargo, él soportaba con toda su fuerza, porque él tenía mucha fe y sabía que Dios es bueno. Tenía mucha fe que Dios es bueno. Cuando tengamos dificultades, sufrimiento y aflicciones, tenemos que tener fe que Dios es bueno. Entonces podemos soportar y vencer las dificultades. Aunque usted tenga muchas dificultades o algún sufrimiento, Dios es bueno, ¿no? Entonces le ayudará y le hará vencer las dificultades. Y también, a través de algún sufrimiento y alguna prueba y algunas dificultades, Dios le dará más gracia. Le hará experimentar la ayuda del Señor. Le hará crecer más y más. Le enseñará sobre la manera de poder confiar en el Señor. Realmente, teniendo la buena experiencia de la ayuda del Señor, su fe crecerá más y más y podrá apoyarse mejor en el Señor después de vencer las dificultades. De verdad, siempre Dios nos da buenas cosas, bendiciones, y nos guía por el buen camino. Dios es bueno. Si confiamos en Dios que es bueno,
podemos vencer todas las dificultades. Job sabía que Dios es bueno y tenía mucha fe y creía que Dios le ayudaría y le haría pasar dificultades. Job 42, al final, después de pasar la prueba de Dios, de verdad, Job fue más bendecido por Dios, doblemente. Job 42, 12. Job 42, 12. Les leo Job 42, 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Si vemos aquí, Job fue bendecido doblemente más por Dios, ¿sí o no? Al principio tenía 7,000 ovejas, pero si vemos aquí, 14,000 ovejas, antes 3,000 camellos y después 6,000 camellos, antes 500 yuntas de bueyes, pero después 1,000 yuntas de bueyes, antes 500 asnas y después 1,000 asnas. Justamente recibió doblemente bendiciones, ¿sí o no? Es verdad. El versículo 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no eran 20? Porque ya su esposa estaba vieja, no podría dar a más hijos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no le dio los 20 hijos? Porque era muy duro para la esposa de Job dar 20 hijos. Mire, los hijos de Job, los 10 hijos de Job murieron, ¿verdad? Y el espíritu de ellos estaban en el cielo, ¿sí o no? Y el espíritu nunca se desaparece, lo sabe, ¿verdad? Nunca se desaparece. Habrían sido salvos los hijos de Job, entonces estaban en el cielo, ¿sí o no? Ahora también estarían en el cielo. En ese momento estaban en el cielo, los 10 hijos muertos. Y en la tierra estaban 10. Entonces total son 20. Justamente Dios le bendijo doblemente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es verdad. ¿Dios es bueno o no? Dios es bueno. Dios le bendijo mucho. El versículo 14, llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesía y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres
No habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo, lleno de días. Mire, después de pasar esta prueba y mucho sufrimiento, Job vivía en Dios, recibiendo muchas bendiciones. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 140 años. De verdad. No sabemos cuándo murió Job. Cuando él murió, cuántos años tenía, no lo sabemos, pero lo importante es que por recibir muchas bendiciones de Dios, alegremente vivía disfrutando con la familia en Dios durante 140 años. Después de pasar esta prueba, creo que nunca había más prueba ni más sufrimiento. Entonces, ¿por qué Dios le permitió esta prueba y le dio este sufrimiento gravemente? ¿Por qué? Dios quería darle más bendiciones. Justamente Dios le bendijo doblemente, ¿sí o no? Y también quería darle más fe a Job. Después de experimentar la prueba de Dios, realmente la fe de Job creció mucho. Por eso dio un testimonio así. Vamos a ver el versículo 5, Job 42, el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Job directamente le vio a Dios? No, Dios es el espíritu. Nadie puede ver a Dios con los ojos. Significa que Job conocía más a Dios. Antes también Job lo conocía muy bien, pero después de experimentar y pasar esta prueba, conocía más a Dios, tenía más fe, crecía más. De oídas te había oído. Antes yo lo conocía poco, pero ahora lo conozco más. Eso significa. Si usted pasa una prueba de Dios, entonces puede crecer más y más. Podrá tener mejor fe. Luego podrá confiar más en el Señor cada vez que tenga dificultades. Recibirá más bendiciones, más gracia. Tendrá mejor fe. Podrá saber más sobre la Biblia y entender más la palabra de Dios. Podrá entender mejor que Dios es bueno. Por eso, a pesar de que tenga algunas dificultades, siempre podrá vencerlo confiando en el Señor, que es bueno, porque ya sabe que el Señor es bueno. Si tiene algunas dificultades, entonces confíe en el Señor, que es bueno, teniendo mucha fe que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Job experimentó más
sobre la misericordia de Dios, sobre su gran amor. Lo conoció más a Dios. Por eso dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. A veces Dios nos da alguna prueba de acuerdo a la medida de nuestra fe. Si si tenemos poca fe, nos da una prueba leve para que podamos soportarlo y vencerlo. Si tenemos mucha fe, nos da una prueba grande. Así, de acuerdo a la medida de nuestra fe, el Señor nos permite alguna prueba. ¿Por qué? ¿Por qué? Para darnos más bendiciones, más gracia, más talento, para hacernos estar firme, para hacernos estar mejor, para hacernos hacer mejor la vida cristiana. Para darnos mejor fe. Por eso, cuando tenga dificultad, no desmaye. Pensando en Job, soporte. Confiando en el Señor, que es bueno. Pensa las dificultades. Es pasar muy bien una prueba. Entonces recibirá mucha más gracia y bendiciones de Dios. Tendrá más fe, crecerá más, entenderá mejor la palabra de Dios. Podrá confiar mejor en el Señor cada vez. Así, estando firme, hará mejor la vida cristiana. El sufrimiento y la prueba de Dios es el mejor maestro de nuestra vida cristiana. Busquemos Santiago 5. Casi terminando. Santiago 5. Santiago 5, 11. Santiago 5, 11. Les leo. Santiago 5, 11. Después de Hebreos está Santiago. Les leo el versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que es el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hemos visto sobre la paciencia de Job, ¿sí o no? Hemos visto la prueba de Dios para Job. De verdad, Job sufría mucho y demasiado, pero nunca él pecó ante Dios con su labio, sino que guardó su fe y nunca perdió el agradecimiento de Dios. Siempre le agradecía a Dios. Él sabía muy bien que Dios era bueno. Por eso pudo soportar esta prueba muy fuerte de Dios. Al final recibió muchas bendiciones de Dios. Dios le bendijo doblemente más grande. Por eso aquí dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor.
Santiago. ¿Quién escribió Santiago? Santiago. Santiago escribió. ¿Quién era Santiago? El apóstol de Jesús. Mire, Santiago también era el apóstol, pero no era el discípulo de Jesús. Él era el hermano mayor de Jesucristo. Perdón. Él era el hermano menor de Jesucristo. Al principio no creía en Jesucristo como el Salvador, pero luego de que Jesucristo murió en la cruz, él se arrepintió y creyó en el Señor y fue excelente trabajador del Señor, como el apóstol. Era como, ¿cómo se llama? Siempre me olvido. Columna. Era como la columna de la iglesia primitiva. Como con Pedro y Juan. Pero Santiago también escuchó sobre la paciencia de Job y sobre las bendiciones que Job había recibido. ¿Sí o no? Por eso está hablando sobre la paciencia de Job y las bendiciones de Job que él había recibido de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago se estaba refiriendo sobre Job, porque Job tenía mayor paciencia entre todos los antecesores de fe, de verdad. Él tiene el primer lugar. Tenía mejor paciencia, ¿sí o no? Es verdad. Y además, recibió doblemente bendición de Dios. O sea, él sabía sobre el fin de Job. Nosotros también hemos visto la prueba de Job, la paciencia de Job y el fin de Job. El fin era muy bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál era el fin? El fin de él. O sea, recibiendo doblemente las bendiciones de Dios durante 140 años. Él vivía en Dios, disfrutando con su familia. Alegremente vivía, con mucha felicidad. ¿Cierto? Así era la bendición de Dios. ¿Dios es bueno o no? Dios es muy bueno. O sea, no es que Dios es bueno, sino que Dios es muy bueno, buenísimo, ¿sí o no? Podemos confiar en esta verdad. Tenemos fe que Dios es bueno. Si no lo olvidamos, podemos vencer las dificultades y alguna prueba de Dios confiando muy bien en el Señor. A pesar de que Job tenía muchas dificultades y estaba sufriendo mucho durante mucho tiempo, pero le pasó eso, ¿sí o no? Al final le pasó esto. Dios le hizo pasar, ¿sí o no? Sí, tiene algunas dificultades. ¿Dios le ayudará o no? ¿Le hará pasar o no? Sí, le hará pasar, ¿no? Le pasará las dificultades, porque Dios es de usted. Dios le ama mucho. Él es misericordioso, siempre para usted. No, nunca olvide esto. Salmos 23, último. Salmos 23, 6.
Salmos 23. Salmos 23, el versículo 1. Les leo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el testimonio de David. Imagínense, David también sabía muy bien que Dios era bueno, ¿sí o no? Por eso estaba exaltándole a Dios y glorificándole a Él, ¿sí o no? Entonces, así como Job, sentía la misericordia y el amor de Dios, David también, sintiéndolo, sabía que Dios era muy bueno, ¿sí o no? Por eso aquí dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, así dijo, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán durante toda mi vida, así dijo, ¿no? Es nuestro testimonio. Dios es muy bueno. El Señor nos salvó y nos puso en la iglesia. Nos guía a toda nuestra vida por el mejor camino. Siempre nos da palabra oportuna, la gracia necesaria. Siempre nos da mucha ayuda y mucha paz y mucha consolación. Cada vez que estamos desmayados, nos da más gracia, más consuelo, más paz. Cuando estamos débiles, Él se acerca más a nosotros, nos hace vivir, nos sostiene, nos agarra. Cuando caemos, siempre toma nuestra mano y nos levanta. El Señor es muy bueno, de verdad, recibiendo su gracia, su amor, su misericordia. Estamos viviendo para el Señor, ¿sí o no? Es verdad. Por eso nosotros también podemos dar testimonio como David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Así como David decidió vivir largamente en la casa de Dios, nosotros también podemos decidirlo. Siempre viviré para el Señor. Viviré centrándome en la iglesia, en la casa de Dios. Siempre haré muy bien la vida cristiana para mi Señor. De verdad, la misericordia muy grande del Señor siempre me seguirá durante toda mi vida. Siempre viviré en el Señor sin apartarme nunca del Señor. Job sabía que Dios era muy bueno. David también. ¿Por qué? Porque realmente Dios, que es bueno, siempre les daba mucha gracia, mucho amor y mucha misericordia. Por eso, recibiendo su amor y su misericordia,
realmente ellos le amaban demasiado a Dios, sabiendo que Dios era bueno. Ahora también sucede lo mismo. Sabemos muy bien que Dios es bueno, porque estamos recibiendo su gracia y su ayuda. Siempre estamos haciendo la vida cristiana sintiendo su amor y su misericordia. Por eso sabemos muy bien que Dios es bueno. Siempre vamos a vivir para nuestro Señor. Así como David siempre vivía en el Señor y para el Señor y con el Señor, caminando con Él. Así como Job siempre vivía en Dios, agradeciéndole a Dios. De verdad, los antecesores de fe siempre vivían en el Señor. Hacían bien la vida cristiana para el Señor, en Dios. Nosotros también, nosotros que somos salvos, también solamente vamos a vivir para el Señor, en el Señor, caminando con el Señor. La misericordia de Dios nunca se apartará de nosotros hasta que muramos. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te agradecemos por habernos salvado. Dios nos puso en la iglesia donde tú estás. Continuamente nos da mucha gracia y nos enseña tu palabra valiosa. Estamos felices y contentos viviendo para ti y en ti. Queremos vivir más esforzadamente para ti. Haznos crecer más y más para que podamos sacrificarnos más para el Señor. Alegremente queremos hacer bien la vida cristiana para ti. Siempre, nunca nos apartaremos del Señor. Ayúdanos y sosténnos. Guárdanos y también nuestra fe. Hasta que tú vengas, queremos estar en la iglesia y en el Señor. Bendice a todos los hermanos y levanta más y más nuestra iglesia con tu gran poder y tu gracia. Solamente te damos la gloria a ti, Señor. Agradeciéndote en el nombre de Jesús hemos orado. Amén.